Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos al inicio del departamento de Aguachapán, en el municipio cabecera, que es Aguachapán, para recorrer esta zona de su casco central y ver los preparativos para el ya convertido en una verdadera tradición y en una parte del patrimonio cultural intangible de El Salvador, el Festival de los Farolitos, que pues se celebra todos los días 7 de septiembre acá en este poblado. Y nos encontramos justamente en el Parque Francisco Menéndez, que es como uno de los espacios que te da la bienvenida a este municipio, Omar. Sí, de hecho, esta parte del municipio originalmente se podría considerar como la entrada, como vos decías, la entrada al municipio, porque en los alrededores, antes de haberse construido una especie de bypass, la carretera panamericana prácticamente o parte de la conexión hacia la frontera con Guatemala pasaba obligatoriamente por esta zona del municipio. De hecho, tenemos aquí enfrente el kiosco del Parque Menéndez y podemos decir que a la derecha de la toma, sobre la sexta avenida, ahí se encuentra la carretera CA8, que es esa conexión para viajar. Entonces, anteriormente era bastante obligatorio entrar definitivamente al casco central. Sí, ahora ya no, ¿verdad? El punto de recibimiento al municipio, básicamente. Y pues este espacio es quizás de los más antiguitos. Este parque posee más de 100 años de ser inaugurado. Entre sus detalles arquitectónicos hay barandales importados de Bélgica que rodean todo este complejo y que, bueno, estamos recorriendo este espacio justamente en un día 7 de septiembre y no sé cuál es tu percepción, pero a mí me pareció que es un poco oscuro este lugar, o sea, en el sentido del ambiente que se vive adentro. Hay bastante, aparte de que hay bastante viejito, también hay bastante gente en estado de ebriedad, y así pues hay como una vibra un poco rara. De hecho, no sé si vamos a lograr observar, pero había mucha presencia policial en el espacio, dentro del espacio. Sí, de hecho, haciendo como la investigación de este parque, sí, de hecho, uno de los problemas sociales, podemos decir, que tiene esta zona es eso, de que hay muchas personas que generalmente se encuentran en estado de ebriedad en el interior, y de hecho hay varios... hay como una rotulación en los alrededores del parque en donde incita o te exige de que no se debe de consumir bebidas alcohólicas al interior, pero aún así pues podemos observar bastantes personas en estado de ebriedad, como vos lo decís. Lo que puede pasar es que la gente primero se va a echar sus tapis afuera y luego llegan ahí. Posiblemente. Sí. Y ahí no están incumpliendo. Sí, que llegan bolos es otra cosa. Sí, de hecho, estábamos viendo también en las investigaciones de que anteriormente esta zona había bastante presencia de ventas informales, posiblemente por la cercanía al mercado número 2, que lo tenemos ahí en pantalla, y que pues al existir un espacio de mercado, generalmente el comercio tiende a desbordarse en las ciudades salvadoreñas, ¿verdad? Sí. O tal vez en alguna que otra ciudad centroamericana. Y por tal motivo, esa era como una de las situaciones que vivía aquí el Parque Menéndez.
y que en algunas personas inclusive los podían tachar anteriormente como un espacio bastante peligroso, ¿verdad? Una zona roja, digamos, Pues sí, peligrosa. podemos decir algo así. Sí, bueno, actualmente ya estamos caminando, Omar, sobre la avenida Francisco Menéndez, y teníamos por ahí en pantalla la estructura del mercado número 2, que probablemente es el originario de ese fenómeno que se dio, ¿verdad? Ahora, con estos gobiernos actuales, pues ha estado bastante de moda el desalojo de ventas informales en diferentes espacios, así que probablemente a eso se deba. Y bueno, ya podemos observar que en estas horas de la tarde de este 7 de septiembre ya está cerrada la buena parte de esta zona que yo la podría denominar como el casco central de todo Ahuachapán, ¿no? Del municipio, que se extiende justamente desde acá de la carretera, la ruta nacional 8, partiendo desde acá del parque Francisco Menéndez y llegando hasta la zona donde colindan las avenidas que te dirigen hacia el mero corazón de Ahuachapán, que es donde está el Parque La Concordia, la alcaldía municipal, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y demás instituciones que se encuentran en su alrededor. Estaba tan desolado el espacio que tuvimos la oportunidad de poder caminar justamente en medio de la calzada. Sí, bastante interesante, pues, para una ruta bastante importante aquí adentro de Ahuachapán, la verdad. Sí, pero se detiene como la actividad. Este día es el día más importante probablemente del calendario aguachapaneco y es parte de una tradición que, como ya mencionábamos, tiene muchísimo tiempo, tiene más de siglo y medio de realizarse acá en Ahuachapán. Aquí es donde se originó. Hay muchas personas que creen que la festividad inició en Concepción de Ataco, porque Concepción de Ataco, por ser un pueblo vivo y una ciudad eminentemente turística, pues como que hay mayor publicidad al respecto de esta celebración en ese lugar. Sin embargo, el Festival de los Farolitos es una tradición que inició justamente acá, en Ahuachapán, más o menos en la década de 1850. No tenemos como el dato exacto de la fecha, pero sí se sabe que es más o menos en 1850 la década, ¿verdad? Algún punto de esa década, en donde pues debido a un terremoto, ¿verdad, Omar? Sí, de hecho hay varias. Podemos barajear como dos historias relacionadas con la creación del Festival de los Farolitos. Una de ellas es esto que comentabas, que alrededor de 1850 sucede un terremoto de gran magnitud en esta zona y prácticamente la ciudad termina casi devastada y los pobladores pues tienden a iluminarse con lo que tienen. De hecho, aunque todavía faltaba para que llegara la energía eléctrica, pero las personas se ven en la necesidad de iluminarse con candelitas, con rajitas de ocote o candelas más grandes en la noche y pues dormir o permanecer en las calles, ¿verdad? Por la ausencia de sus viviendas. Pero vamos a hacer un momento o un alto a la historia del Festival de los Farolitos porque nos encontramos en un punto religioso bastante importante para la ciudad de Ahuachapán, que es esta iglesia que tenemos aquí en pantalla, la parroquia del Santísimo Redentor, mejor conocida como el Calvario. Definitivamente un edificio religioso bastante imponente y que, aunque esta versión que vemos aquí en pantalla es como la versión reducida, entre comillas, que vamos a hablar el porqué, aún permanece siendo bastante vistosa y bastante imponente por la altura en la cual se encuentra.
La fachada, este edificio pues es más reciente, había una versión anterior. La fachada era imponente, poseía una torre de campanario con relojes y era fácilmente vista desde varios puntos de la ciudad, aparte que se encuentra bastante elevado, ¿verdad? En alto. La existencia de una iglesia data del siglo XIX y a mediados del siglo XX la fachada fue demolida para dar paso a la ampliación de la CA8, de la carretera, o que ahora también es conocida como la Sexta Calle Oriente. Pero la iglesia no tenía fondos para reconstruir, por lo que la familia Magaña Meléndez se ofreció a donar el dinero para la reconstrucción de esta fachada en los años 80. La iglesia además sufre un atentado donde explota una bomba en una calle detrás. Un terremoto también en los años 80 averió la estructura y su golpe final y hasta el momento el último fue el 13 de enero de 2001, cuando el terremoto de esa fecha dañó considerablemente la estructura. Luego de un análisis especializado se recomienda destruir la torre de campanario, ya que es un peligro para la estructura. Sí, es bastante interesante la historia de este espacio religioso. De hecho, la iglesia ha contratado un análisis para ver si la posibilidad de volver a reconstruir esa torre que lastimosamente se tuvo que demoler. Y en el año 2017 que se hace eso por medio de los padres josefinos, pues arroja la investigación que para reconstruir la torre necesitarían alrededor de $100,000 para volver a tener esa torre de 12 metros de altura sobre la fachada existente. Que podemos decir que este es como parte de un conjunto de ciudad que incluye este espacio que tenemos acá, el Parque Bernardino Zamora, que bien interesante este parque. Es un parque prácticamente que son dos, está dividido por la Segunda Avenida Norte, que te lleva directamente al centro o al casco central de Aguachapán y que te conecta con esta iglesia, y que son dos espacios que se ve que estaba algo remozado y que posiblemente, si usted es aguachapaneco, pues nos puede confirmar, posiblemente los negocios que estemos observando en pantalla sean relacionados pues a la festividad de los farolitos, ¿verdad? Es correcto, de hecho esta zona, todo lo que estamos observando es parte de los preparativos para esa celebración. No es que la calle está cerrada porque las ventas informales están instaladas acá, sino que justamente por esta festividad es que la alcaldía y también la gente de la ciudad saca su venta, digamos, acá. Sí, porque en la cotidianidad esta es una vía de vehículos, por aquí circulan bastantes vehículos, así que sí, para el motivo del Festival de los Farolitos se cierra todo este perímetro desde la carretera a la CA8 hasta llegar a la zona del casco central del Parque La Concordia y algunas calles y avenidas aledañas para que en ella, digamos, se concentre toda la actividad que tiene que ver con este festival, que en esta ocasión y para este 2023 lo hemos documentado en vivo. Así que luego de ver este recorrido usted puede visitar esa transmisión en donde ya pudimos ver el resultado final de todos estos preparativos que estamos observando en estas calles y avenidas de Aguachapán. De hecho, aquí nos encontramos cerca de la instalación del Colegio Lourdes, que de todas las que hemos podido observar, esta es como la más vistosa y la más importante. Así que ahí podemos observar pues como todas la gente encargada de la logística para armar pues las estructuras donde van a estar los farolitos y estas otras decoraciones que también se colocan sobre la calle, pues se están colocando. Y acá estamos como en una zona en donde hay educación,
y también hay como zonas, como la zona médica también acá en esta parte. Sí, es bien interesante toda esta zona. De hecho, ahí se encuentra, por ejemplo, estamos en los alrededores de la Universidad Panamericana, que ahí la tenemos ya en pantalla, que esta es la sede de Aguachapán. Esta universidad nace en San Salvador en 1989, en ese periodo en donde por la situación del conflicto armado salvadoreño, la Universidad de El Salvador prácticamente no estaba dando servicio para los estudiantes. Entonces pues se aprovecha bastante la iniciativa privada para aperturar universidades. Y también más adelante pues vamos a ver los varios hospitales, como por ejemplo el Hospital Montesinaí, el Hospital Padre Pío, que ahí va a ir apareciendo en la pantalla, mientras seguimos observando cómo la población aguachapaneca mantiene todavía viva esta tradición del Festival de los Farolitos, algo que definitivamente caracteriza bastante a este municipio. Es parte de sus tradiciones y de la cultura, que como mencionábamos data de ya de la mitad del siglo XIX, y que, hablando también, regresando a la historia del Festival de los Farolitos, aparte de la historia del terremoto, que es una historia bastante popular en la cual para que la población aguachapaneca dejara de vivir esos momentos convulsos, dice la historia que los pobladores le rezan a la Virgen María para que no vuelva a suceder estas catástrofes, y que por tal motivo se ofrecen a celebrar una fecha o la noche previa del santoral católico, que es el nacimiento de la Virgen María, para iluminar esa noche con candelitas, como lo hicieron ese día de tragedia, que de hecho el Ministerio de Cultura de El Salvador reconoce esa iniciativa en particular, que es una celebración relacionada a la víspera del nacimiento de la Virgen María. Entonces se espera una noche antes del 8 de septiembre, que según el santoral católico es el nacimiento de la Virgen María, para esperar ese acontecimiento bastante importante para la cristiandad. Entonces ahí es donde el Ministerio de Cultura pues toma el origen de la iniciativa, y es bien interesante que todo este espacio como que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo con relación a estas festividades. Ahora ya vemos, y gracias a la modernidad, podemos ver inclusive estas estructuras que estaban armando, candelitas que son de baterías o energizadas con electricidad en vez de utilizar candela, ¿verdad? Así es que bastante curioso eso. Ahí depende mucho también de la creatividad de las personas, pero digamos que esencialmente el farolito como tal tiene una vela o candela, como usted la quiera llamar, en su interior, y se dice de que los primeros farolitos se hacían con papel de China de colores, y que posteriormente, así como vos decís, conforme la tecnología ha ido evolucionando, actualmente los farolitos son forrados en su exterior con papel celofán. No sé en sus países cómo le llamarán a este tipo de papel, pero es como una especie de papel plastificado o láminas de plástico bastante delgadas y que están entintadas. Entonces pues eso es lo que le da como ese realce, ¿verdad? al farolito. Y también algunas otras cosas muy curiosas es que de repente uno mira estructuras de farolitos de gran tamaño, que aunque normalmente esas no están iluminadas, o a esas les colocan algún foco, focos incandescentes o lámparas de esas modernas, ¿verdad? Porque tienen un gran tamaño. Por ahí se observa alguna que otra, pero la mayoría son como de tamaño personal, digamos, para que uno la ande llevando en la mano. Pero lo usual o lo esperado es que en las fachadas se colocan estos farolitos, las fachadas de las viviendas.
Sí, de hecho, pues pasábamos un lugar bastante interesante que era el Cine Victoria, que actualmente funciona para eventos principales. De hecho, tuvo una remodelación en el 2014 y la remodelación fue pensada para formar parte de la Casa de la Cultura de Huachapán, que ahí la tenemos en pantalla. Esta es una de las construcciones más interesantes a nivel arquitectónico y más vistosas del centro de Aguachapán. Es la antigua, bueno, fue la antigua residencia de don Federico Herrera, una construcción realizada por Damaso Aguilar en 1922 y prácticamente es una, podemos decirles, una obra de arte más que una construcción. La influencia arquitectónica es ecléctica, mayormente neoclásica, con decoración vegetal propia del Art Nouveau. La herrería es Art Nouveau y se realza esa herrería con las iniciales del propietario inicial, Federico Herrera, que ahí la tenemos, el F y la H. Y entre los detalles generales de la arquitectura podemos ver 7 columnas adosadas de corte toscano, el almohadillado en la parte inferior, mascarones decorativos en la parte superior y rematado con una cornisa bastante bonita que sobresale de la estructura. Y pues es tan rica la historia de esta residencia que a partir del 2009 posee protección patrimonial de escudo azul de la Convención de la Haya y fue desde el 27 de septiembre del 2005. Esa residencia es transformada para ser la Casa de la Cultura de Aguachapán, pero esta cuadra todavía maneja otra estructura relacionada a la cultura y las artes, que es este edificio que tenemos aquí en pantalla, que es el Centro de la Cultura y las Artes Dr. Alfredo Espino, que fue el antiguo casino aguachapaneco, construido en 1890 y que todavía ha sobrevivido esas iniciales del casino aguachapaneco en su fachada. Es otra construcción ecléctica, mayormente neoclásico, con detalles vegetales bastante sutiles que, según lo que estuvimos investigando, es una versión como un poquito más moderna. De hecho, esta construcción se dañó bastante para el terremoto del 2001 y del 13 de enero. Pasó bastante tiempo abandonada, fue vandalizada y hasta 2004 fue recuperada, agregándole un montón de amenidades como una sala de teatro para 207 personas, 2 salas de conferencia, una sala de exposiciones y una cafetería. Y hasta 2010 pues se inaugura este espacio con el nombre actual, que es en honor a uno de los poetas ilustres del país, que es oriundo de Aguachapán. Así es que esa cuadra prácticamente con el conjunto del Cine Victoria, el espacio del Centro de las Culturas y las Artes Alfredo Espino y la Casa de la Cultura de Aguachapán es la cuadra más cultural de esta ciudad. Sí, la que representa pues las bellas artes acá y las expresiones culturales en Aguachapán. Continuamos caminando sobre la segunda avenida. Yo creo que aquí ya estamos en el sentido sur de la segunda avenida acá en Aguachapán, y pues ya se observan los puestos de comida que no pueden faltar en una festividad de este tipo. Yo podría ubicar esta celebración como en una especie de fiesta patronal, ¿verdad? Y por tanto la alcaldía municipal le da ese tratamiento como ferial. Entonces ha dispuesto en diferentes zonas del casco central para ubicar este tipo de ventas, este tipo de negocios que vamos a ir observando y bueno, que los hemos visto desde que empezamos caminando al inicio de la segunda avenida norte, allá por la iglesia, por la parroquia del Calvario, y pues lo hemos ido viendo a todo lo largo de este espacio, pero conforme nos hemos ido acercando y acercando al casco central, que ya lo tenemos prácticamente a una cuadra, nos encontramos detrás del cabildo, detrás de la alcaldía municipal. Entonces como que ya es más fuerte, ¿verdad?, esa actividad comercial. Y si usted, si este video pudiera emitir olores, es predominante el olor a carne asada, el olor a asado, que creo que fue lo que más ha
estuvo a la orden del día acá en esta festividad en Ahuachapán. Casi todos los negocios que pudimos observar que tenían que ver justamente con la venta de alimentos correspondían a este tipo de platillo, ¿verdad? La carne asada, preparada con casamiento y así, ¿verdad? Todos esos acompañamientos que son tan característicos de lo que nosotros podríamos llamar un churrasco típico salvadoreño, ¿verdad? Además de ello, pues podemos observar que los negocios de los alrededores también estaban preparando sus espacios para ser parte de la festividad. Incluso algunos negocios por la fecha estaban ofreciendo algunas ofertas en general, no solamente los negocios que tienen que ver con comida, ¿verdad? Sino los comercios en general también tenían ahí ofertas relacionadas justamente con este día, 7 de septiembre. Además de la oferta gastronómica, también se habían instalado bastantes negocios que tenían que ver con el comercio de artesanía, souvenirs y cosas pues también relacionadas como a feria. Lo que me pareció curioso y que no vi en ninguna parte fue instalación de dulces de feria. Eso fue lo único que no vi. Pero de ahí toda la variedad gastronómica que la podemos ubicar para fiestas patronal estaba. Se podía encontrar en todo este trayecto, sí. La verdad Sí. es que bien interesante de que no habían dulces de feria, esos tradicionales confites que no deben de faltar, pero en este caso pues faltaron acá, ¿verdad? Podemos hacer posiblemente como una diferenciación entre esta festividad, ya que en este canal la hemos ido a documentar en las dos ciudades. El año pasado estuvimos presentes en la ciudad de Concepción de Ataco. No hicimos un video en vivo, sino que lo retransmitimos prácticamente. Pero a diferencia de esta ciudad, creo que acá es más, o podés disfrutar un poco más de las estructuras que estamos viendo en pantalla. Sí. Primero porque el centro de la ciudad y la mayoría de las avenidas o calles en donde los comercios o las residencias particulares decoraron sus fachadas, las calles son más anchas. Inclusive en esta zona es muchísimo más amplio, a diferencia de Concepción de Ataco, que es una ciudad bastante compacta. Entonces las calles y las avenidas también son de ese mismo modo, y más el turismo y más el impulso de ser parte de la Ruta de las Flores también, y es como la ciudad o el pueblo más alto con un clima bastante fresco. La población posiblemente se acerca más a esa ciudad a comparación de venir acá a Ahuachapán, pero sí, las calles se prestan a montar estructuras muchísimo más variadas, como por ejemplo estas que tenemos acá, que fueron realizadas gracias a la alcaldía de esta ciudad. Así es que aquí en City Corners los invitamos a que el otro año puedan visitar cualquiera de las dos ciudades. El ambiente es bastante diferente, la organización es bastante diferente también. De hecho, en Concepción de Ataco se saca a procesionar la Virgen Niña en todas las calles del casco histórico de la ciudad, a diferencia de Ahuachapán, de que solamente se realiza una misa, y posteriormente al finalizar la misa como que da inicio las festividades populares, ¿verdad? Es donde de hecho hay inclusive hasta una coronación de la reina de estos festejos, que a diferencia de Concepción de Ataco no se realiza, pero también en las dos ciudades hay ya entrada la noche bastantes espacios de festivales, hay tarimas con conciertos en vivo, y que pues alegra esta noche y esta festividad. Es una mezcla entre la religiosidad y las fiestas populares, que por eso Armando lo mencionaba, de que podemos comentar que es prácticamente una fiesta patronal más,
por la forma como están organizadas, el inicio de esta festividad que es de carácter religioso, pero que también se combina con actos populares. Así es que definitivamente es una fiesta que merece acercarse a conocer. Prácticamente todas las ciudades de la Ruta de las Flores se celebran con diferentes formas, desde Ahuachapán, que es prácticamente una de las primeras ciudades en ser parte de la Ruta de las Flores, hasta otras al otro extremo, ¿verdad? Zarcuatitán, Apaneca, Concepción de Ataco, Atiquizaya, Tacuba. Bueno, inclusive Atiquizaya, que no es parte de la Ruta de las Flores, también tiende a tener una festividad relacionada a los farolitos. Así es que prácticamente todo el municipio de Ahuachapán, o la gran mayoría de las ciudades y pueblos acá, pues se abocan a hacer estas celebraciones. Sí, actualmente incluso, bueno, teníamos apoyo ahí del equipo de producción y nos mencionaban que la festividad se está intentando replicar también en el departamento de Sonsonate. Está tomando tanto auge actualmente el Festival de los Farolitos de Ahuachapán, que ya incluso en municipios fuera de Ahuachapán ya se está barajando la idea de tener una celebración similar en la misma fecha. Pero sí destacar que la propia celebración es 7 de septiembre en Ahuachapán. Aquí nos encontramos ya en el Parque La Concordia, el espacio por excelencia más céntrico de Ahuachapán, y que la versión actual que tenemos acá y que vamos a recorrer data de 1930. Fue construido durante la administración del expresidente Pío Romero Bosque, y que, como detalle arquitectónico y artístico más importante, es el kiosco de planta octogonal que tiene la particularidad de poseer en la parte superior una torre de aproximadamente 15 metros de altura, de estilo ecléctico. Y por esta razón, Omar, mucha gente se refiere al kiosco como la torre del reloj. Exacto. Aunque en realidad se trata de un kiosco, a diferencia, por ejemplo, de la torre del Parque de San Vicente. Esa sí es una torre, pero en este caso es un kiosco al que le adicionan esta torre que posee las 4 caras de un reloj, y que a la fecha funcionan. Sí. Están funcionando. A principios de este año 2022, del año 2022, se realizó un remozamiento al parque, donde se pintaron las áreas comunes y el kiosco en estos colores que son como rojizos o tonos así muy tierra, ¿verdad? Se desconoce si estos son los colores originales, pero tiende a ser muy llamativo y resalta entre los árboles que están poblando el parque. Sí, bastante interesante y bastante bonito este espacio. De hecho, ahí en pantalla también tenemos el Centro Escolar Isidro Menéndez, que cuando estábamos haciendo una investigación encontramos un dato bastante curioso, porque el centro escolar, o la estructura donde está el centro escolar ahora, fue construido en 1930, pero el terreno es propiedad de la alcaldía. Bueno, era propiedad de la alcaldía. Nunca fue propiedad del gobierno salvadoreño, hasta 2017 que se le entrega el título de propiedad al Ministerio de Educación. Bastante interesante, bastante curioso ese dato. De hecho, es un edificio bastante bonito y que está nombrado en honor al presbítero Isidro Menéndez, que de hecho ahí en una de las esquinas se encuentra un busto de él, inaugurado en 1966, y que la particularidad, o por qué se le dio el nombre a él, es porque Isidro Menéndez fue uno de los sacerdotes de la iglesia de la Asunción. Bastante interesante. De hecho, pues este jurista y religioso oriundo de Chalchuapa es mencionado en la historia salvadoreña como el responsable de la primera codificación de las leyes del Salvador, ya en la época de la República. Y pues, aunque nace en Chalchuapa,
buena parte de su vida religiosa y de su vida al servicio civil se encontró como sacerdote de la iglesia, que ahí ya vamos a ir terminando. Es una iglesia impresionante, una iglesia bonita, lastimosamente se encontraba cerrada, pero hacemos una toma en nuestra transmisión en vivo. Vaya a verlo, es una iglesia bastante impresionante, bastante bonita, que aparte de ser pues un ícono arquitectónico, es por decreto legislativo del 11 de septiembre de 1987 un monumento nacional, por su importancia, por la historia, por inclusive los personajes que se encuentran enterrados ahí. De hecho, ahí descansan en la espera de la resurrección, según la creencia católica, el general Francisco Meléndez y también el párroco Isidro Menéndez. Y está importada desde España la talla artística de la Virgen de la Asunción. Así que ya con esto pues vamos finalizando este recorrido, mostrándoles el ambiente y los preparativos para el Festival de los Farolitos. Vamos a finalizar acá en esta zona del pasaje La Concordia. Que hay que regresar a esta ciudad, Armando, definitivamente. Que esta caminata no era para hablar de historia de Ahuachapán, sino para retratar un poco del ambiente previo a la fiesta que se vivió unas horas después, y que usted la puede ver en la transmisión en vivo. Por ahí le vamos a dejar el enlace para que usted también lo pueda ver inmediatamente después de esta caminata. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olvide suscribirse. Si usted es nuevo en el canal, bienvenido. Suscríbase y dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners. Recorremos todo El Salvador aprendiendo sobre la historia, sobre la arquitectura y sobre estas tradiciones que son parte de la identidad cultural de El Salvador, así como también en otras ciudades de Centroamérica, en donde hacemos ese mismo tratamiento. Así que acá, frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el casco central del municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo alguna otra tradición de nuestros pueblos centroamericanos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.